Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este video y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Incluso si lo hago a la ligera, sigo acumulando objetos de rango X. Capítulo 56, Sal. Sesión 1, Imitación. 1. Se seleccionan al azar 4 a 5 participantes de cada país para formar un equipo. 2. El equipo formado se empareja con un equipo de otro país y comparten los proyectos que han preparado. 3. Después, investigan el proyecto del equipo contrario que les ha sido compartido durante 3 días y lo imitan tal cual. La pantalla cambió y apareció el método de progreso. Lee Si-yuk tragó saliva al ver el resumen. En resumen, es una competencia entre naciones, pensó. Era un método increíblemente poco convencional. Según lo que le había dicho el profesor Hon Yong-jin, que tenía experiencia en seminarios, originalmente no se asignaban tareas específicas como esta. ¿Sería solo la primera sesión? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? El método tradicional era interactuar libremente sin un marco establecido durante todo el seminario. Desde el principio, la mayoría de los participantes eran figuras de renombre mundial, por lo que era difícil obligarlos a realizar actividades. Por eso, los seminarios originales solo servían como un lugar para reunirlos. La asociación ha sacado la espada. El profesor Hon Yong-jin se rió como si le hubieran dado un golpe. Esperaba que algo cambiara de lo que se dijo antes, pero no pensé que lo cambiarían tanto. Todos deben estar muy molestos. La mayoría vino pensando en el seminario de hace 4 años. Como dijo el profesor, el auditorio era un caos total. Su descontento había llegado al extremo, hasta el punto de sentirse como una molestia extrema más allá de la incomodidad. Pero, ¿por qué tanto enojo por esto? No era solo una simple molestia. Gritaban, protestaban enérgicamente, e incluso se escuchaban insultos por todas partes. Al principio, solo unos pocos lo hacían, pero poco a poco comenzó a extenderse por toda la audiencia. Las únicas excepciones eran Lee Si-yuk y Hon Yong-jin, junto con algunas otras personas. Lee Si-yuk frunció el ceño y seguía observando. ¿Por qué imitación, de todas las cosas? Había muchos otros métodos. Una voz grave salió del asiento opuesto. Las miradas de la audiencia, que se había quedado en silencio de repente, se dirigieron hacia allí. ¿Qué idiota estableció esta regla? Era Lei Wen, un ingeniero de origen chino. El presentador preguntó con cautela. ¿A qué se refiere? ¿Saben cuánto valen las personas aquí reunidas? Reúnen a las personas más ocupadas del mundo en un solo lugar y nos hacen hacer esa cosa asquerosa. Cosa asquerosa. Era una expresión bastante radical, pero el auditorio comenzó a murmurar de nuevo. La mayoría estaba de acuerdo con las palabras de Lei Wen. Además, Lee Si-yuk también se dio cuenta en ese momento. La razón por la que la gente se oponía tanto. ¿Odiaban el acto de imitar en sí? Como dijo Lei Wen. Las personas reunidas en este gran auditorio son todas figuras inmensas. Solo con el caso de Lei Wen se podía saber. Era el CEO e ingeniero que poseía el complejo industrial mágico más grande del mundo y estaba a cargo de todas sus áreas. ¿Y qué decir del profesor Hon Yong-jin a su lado, Jun Seo-jin, Pyo Jae-wan? Aunque ahora están un poco más apagados, no se puede negar que ellos también han acumulado una reputación increíble. Sin embargo, la Asociación de Despertados de Corea del Sur les había dado a esos participantes la tarea de imitación. Maldita sea, ¿solo para copiar el trabajo de otros? Si es así, mejor que lo hagan a la manera original. Por supuesto, el acto de imitar no es intrínsecamente malo. Hasta que se alcanza un cierto nivel, no hay una forma más efectiva y eficiente que observar y producir otros artefactos. Sin embargo, ellos ya han superado con creces ese cierto nivel. Que la tarea que se les asignaba fuera simplemente copiar el trabajo de otros, les resultaba una enorme humillación. ¿Es este el resultado de años de preparación en este país? Crujido. Los dientes de Lee Si-yuk rechinaron al escuchar el sarcasmo de Lei Wen. Se sentía mal. ¿Imitación era tan humillante? Al principio, intentó entender. Los pensamientos de las personas son, por naturaleza, diversos. Además, personas de todo el mundo se habían reunido. Pensó que era inevitable. Sí, si estuvieran en su posición. Si fueran ellos, podrían pensar así. Eso fue todo. El pensamiento no fue más allá. La comprensión no se convirtió en convicción, y la emoción se adelantó al pensamiento.
La imitación es una de las partes principales que componen la vida de Lee Si-yuk. Era su único placer cuando no era un despertado, y el tiempo que pasaba creando artefactos falsos con materiales rudimentarios era su única felicidad. Si ese proceso no hubiera existido, el Lee Si-yuk actual no existiría. La vida que ha vivido y el camino que ha recorrido. Ellos lo insultaron. No solo se limitaron a odiarlo, sino que incluso se burlaron. No era algo que dijeran para que él lo escuchara. Simplemente, no les gustaba la situación, simplemente, era diferente de lo que esperaban, simplemente. Dejando todo eso de lado. Se sentía mal. Eso era todo. Vid 2. De repente, un ruido comenzó a resonar en los altavoces. Un tono agudo que perforaba los oídos llenó el auditorio, y la gente miró a su alrededor con desconcierto. Las palabras que le lanzaban al presentador, que estaba avergonzado, se detuvieron de repente. Vid 2. Justo cuando todos estaban sumidos en el caos, clic. Lee Si-yuk volvió a pulsar el mando a distancia. Era un artefacto para hackear dispositivos mágicos que llevaba consigo en caso de emergencia. Vid 2. El ruido fue disminuyendo gradualmente. En el breve silencio que se produjo, Lee Si-yuk abrió la boca. Lei Wen. Todas las miradas se concentraron. Lee Si-yuk, sin inmutarse, miró fijamente a Lei Wen, quien se volvió hacia él. ¿No te gusta la sesión? ¿Qué? ¿Qué si no te gusta? Eso pregunté. ¿Y tú qué, acaso no es obvio? No sé por qué tengo que hacer esta tontería. Entonces. Lee Si-yuk levantó un dedo y señaló la entrada. Puedes irte. Su voz se volvió fría. Si no quieres hacerlo, puedes irte. ¿Qué tonterías dices de repente? Este seminario fue preparado por la Asociación de Despertados de Corea del Sur. Tú eres solo un participante invitado. Pero si no te gusta el evento que preparó la asociación. Lee Si-yuk volvió a señalar la puerta con la barbilla. ¿Puedes irte, no crees? Te he estado escuchando y ahora me dices que me vaya o no, ¿quién demonios eres tú? No respondió. En cambio, curvó las comisuras de sus labios. Incluso si te digo cómo, no puedes hacerlo, no quieres irte así, ¿verdad? Qué cosa tan ridícula que no tiene sentido. Entonces, ¿acaso tienes miedo? ¿Qué dijiste? ¿Por qué? Es así. Si no te gusta el templo, el monje debe irse, pero tú dices que no te gusta el templo y aún así intentas quedarte hasta el final. Entonces, naturalmente, solo puedo suponer esto. El ambiente, que se había calmado, comenzó a volverse ruidoso de nuevo. Lee Si-yuk sintió las numerosas miradas clavadas en él. ¿Tú, le tienes miedo a esta sesión? ¿Es tan aterrador? Viniste hasta Corea en representación de tu país, y no tienes confianza para superar ni siquiera la primera etapa. ¿Es absurdo? ¿Crees que le tengo miedo a algo así? Es solo que nos dan una tarea tan ridícula que por eso estoy así. Lee Si-yuk preguntó de nuevo con incredulidad. Una tarea ridícula. Me pregunto por qué piensas eso. ¿Por qué pensaría eso? ¿Por qué? Eso es, por supuesto, De repente, Lei Wen se quedó sin palabras. Rodó los ojos y abrió la boca. Bueno, probablemente tenía una respuesta en la punta de la lengua. ¿Por qué una persona de su calibre necesitaría imitar el proyecto de otra persona? Pero, si decía eso, sería como despreciar a todos los demás participantes presentes. Porque solo significaría que los demás estaban por debajo de su nivel. Por eso no podía hablar a la ligera. Por muy grande que fuera Lei Wen, también había personas aún más grandes allí. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente no puedes hablar? ¿Por qué está así? La gente murmuraba al ver a Lei Wen, que se había quedado mudo. Ante esa escena, Lee Si-yuk soltó una risita. Por ese insignificante orgullo. Mientras tanto, de repente, sintió la mirada fija del profesor Hon Yong-jin. Probablemente, al estar justo a su lado, se dio cuenta de que el ruido de bip, bip que acababa de sonar era causado por él. Sin embargo, él solo le miró sin decir una palabra. Lei Wen parecía estar conteniendo su ira. Con su cuerpo de oso, apretaba los puños y resoplaba, lo que resultaba bastante amenazante, pero no le asustaba mucho. Isaac estaba en algún lugar de este lugar. Poco después, en medio de un ambiente silencioso, los demás participantes, refiriéndose a Lee Si-yuk, solo decían, ¿quién es?, durante un buen rato.
Hubo un pequeño incidente. El presentador, que observaba la situación, tomó el micrófono. Creo que ya hemos explicado todo sobre la primera sesión. Entonces, ¿qué les parece si pasamos al sorteo de los miembros del equipo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? El presentador añadió una frase. Ah, ¿y hay alguien que quiera irse? Si no les gusta el formato, pueden retirarse antes de que empecemos. Nadie levantó la mano. Parece que no. Continuaremos. Lee Si-yuk, que se estaba lavando la cara en el baño, levantó la cabeza. Al verse reflejado en el espejo, soltó una risa irónica. ¿Fui demasiado lejos? Pensándolo bien, creo que actué de forma demasiado impulsiva. Se podría decir que no hay una reacción tan impulsiva como esta. Aunque estuviera enojado, debería haberlo llamado aparte y haber tenido una discusión, pero me dejé llevar por las emociones sin darme cuenta. Uf. Pero no me arrepiento. Aunque las críticas y burlas no fueran dirigidas a mí, no podía evitar enojarme al escuchar esas palabras frente a mis ojos. Aún así, para los demás debió parecer fuera de lugar. Solo yo conocía el camino que había recorrido Lee Si-yuk. Además, ¿no estaba ahora en el estado de Choi-yuk? Mi cara se puso roja sin motivo. Chap, chap. Al golpearme la cara mojada un par de veces, el calor disminuyó un poco. Lee Si-yuk, que había recuperado la frescura, salió del baño pensando. ¿Qué le digo al jefe de equipo Kim Seung-jun? Había un problema con mi reacción impulsiva, y era que le había dicho a Lee Wen que se fuera si no le gustaba. Para la asociación, era un seminario que habían preparado durante 4 años. Pero Lee Si-yuk le había dicho, vete tú. Ay, en serio. No había nada que hacer. Más tarde, tendré que invitarlo a una buena comida. Aunque no creo que la asociación diga nada. Lee Si-yuk cruzó el pasillo y abrió la puerta del laboratorio. Dentro, 3 personas esperaban. Eran los miembros del equipo que habían sido seleccionados por sorteo después del alboroto. Hola. Ryu Seun, miembro de la Ether Society y estudiante de Aetherion, a quien ya había conocido una vez. Park Sang-min de Kronos Industry, que estaba sentado junto a Pyo Jae-wan en el auditorio. Y espero que nos llevemos bien, hermano. Son Jung Kai-yu, el hermano menor de Son Chae-a, a quien había conocido en la exposición. Ellos eran los miembros del equipo. Capítulo 57, una provocación descarada. Jajaja. Hermano, fuiste increíble hace un momento. Una rivalidad descarada. Son Jung Kai-yu. ¿Quién iba a decir que volvería a ver a este tipo, a quien conoció en la Gate Tech Expo hace poco? Lee Si-yuk parpadeó al ver a Son Jung Kai-yu saludarlo activamente. ¿Era un estudiante de Aetherion? ¿Y también miembro de la Ether Society? Esto no lo esperaba en absoluto. Según lo que escuchó en ese momento, desde niño siguió a su hermana y se inició naturalmente en la ingeniería mágica, y su periodo de despertar también fue bastante rápido, ¿verdad? Si lo pensaba así, no era tan descabellado. Solo que estaba desconcertado por la inesperada conexión. Lee Si-yuk se esforzó por no mostrarlo y observó a Son Jung Kai-yu, quien hablaba emocionado. Ese tipo, Rey o como se llame, a nuestros miembros tampoco les gustó mucho. ¿Por qué tanta queja si solo tiene que hacer lo que se le dice? De verdad. Pero de repente apareció el hermano, oh. Fue el segundo más genial de todos los hermanos que he visto en mi vida. De verdad. Son Jung Kai-yu. Ryu Seun, otra compañera de equipo que escuchaba en silencio, interrumpió con voz llena de risas. Pero a pesar de que los dos debían haber sido del mismo club desde el principio, Son Jung Kai-yu mostraba una clara incomodidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿quién es el primero? ¿El primero? Sí. Dijiste que nuestro líder de equipo era el segundo más genial. Ah, cierto. ¿Verdad? Eso te intrigaba. Jaja. También conocerás al primero. Los ojos de Son Jung Kai-yu, que no dejaba de rascarse la nuca, se llenaron de vida por un instante. Hermano Lee Si-yuk. Lee Si-yuk se estremeció sin darse cuenta. ¿Qué? Es que, ya sabes. El despertado de grado X. En realidad, conozco a ese hermano. La verdad es que no he tenido la oportunidad de decírselo a los miembros hasta ahora, pero lo que pasó fue que... Clap, clap. Lee Si-yuk aplaudió 2 veces. Entonces, todas las miradas se concentraron en él. Son Jung Kai-yu chasqueó la lengua,
lamentando que su historia se hubiera interrumpido. Por otro lado, Raju Seun miró a Lee Si-yuk con una expresión de interés. Ya no queda mucho tiempo. Pronto se decidirá el equipo contrario, así que creo que deberíamos empezar a prepararnos. Era literalmente cierto. No podían perder el tiempo charlando así. Como ambos eran jóvenes y les había dicho que se sintieran cómodos, Lee Si-yuk continuó hablando sin preocuparse. Entonces, primero tenemos que elegir rápidamente al líder del equipo. Si alguien quiere serlo, que levante la mano. Hágalo usted, señor Yuk. De repente, Raju Seun extendió un dedo y señaló la placa de identificación en el uniforme de laboratorio de Lee Si-yuk. Ahora que lo pienso. Hace un momento, ella lo había llamado nuestro líder de equipo. No lo había señalado pensando que lo había oído mal. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón especial? Cuando le preguntó eso, ella se volvió bruscamente hacia Son Jung Kyu. ¿Vas a ser el líder del equipo? ¿Eh? Ah, ¿no? Yo no soy bueno para eso. ¿Y usted? Luego, dirigió su mirada a Park Sang-min, de Kronos Industry, quien había estado observando la situación desde un rincón del laboratorio sin decir una palabra. Esta vez, él respondió con silencio. Raju Seun levantó las comisuras de los ojos y se encogió de hombros. ¿Necesito explicar más? Entonces, ¿tú no tienes intención de hacerlo? No. Una respuesta tan fría como tajante. Lee Si-yuk entrecerró los ojos ante la actitud que contrastaba completamente con la sonrisa en su rostro. Escuché que era la subdirectora de la Ether Society. Como ella ya dirigía un club, pensó que sería un poco ambiciosa. Pero el hecho de que lo cediera tan rápidamente lo dejó perplejo. Bueno, entonces no me negaré. Aún así, no tenía intención de refutarlo. Porque los miembros del equipo de Lee Si-yuk eran relativamente más débiles que los de otros equipos. Objetivamente hablando, también era así. Por mucho que participara como representante de Corea del Sur, la Ether Society era, al fin y al cabo, solo un club. Aunque había una diferencia en el sentido de que era el mejor club de Corea, no se podía comparar con otros equipos de investigación de clase mundial. Probablemente, el hecho de que el lugar del evento fuera la Academia de Ingeniería Mágica Aetherion también contribuyó a su participación. Pero esto no era el final. Ese tipo que seguía callado en un rincón del laboratorio. Ese tipo, que parecía ser el brazo derecho de Pyo Jae-wan, también se había convertido en parte del mismo equipo. No se podía saber por el hecho de que no había dicho ni una palabra mientras Son Jung Kyu y Raju Seun charlaban. Por eso, Lee Si-yuk también esperaba en el fondo ser el líder del equipo, así que no tenía ninguna razón para rechazar la propuesta de Raju Seun. Así se decidió el líder del equipo. Poco después, un miembro del personal de la organización vino y se llevó a Raju Seun. Ya vuelvo. Sí. Vuelve, subdirectora. Era para compartir el proyecto con el equipo contrario. Esta vez, Corea había preparado un total de 4 proyectos, uno de cada equipo de investigación. Entre ellos, Raju Seun, miembro del equipo de Lee Si-yuk, era la subdirectora de la Ether Society, por lo que se decidió compartir el proyecto que habían preparado con el equipo contrario. Aunque participé en el seminario bajo la dirección del profesor Jo Young-hin, es el mismo principio que no puedo entregar el proyecto del profesor a la ligera. Después de esperar un rato, Raju Seun regresó después de entregar el informe de investigación. ¿Lo entregaste bien? ¿No hubo problemas? Sí. Al equipo contrario también le gustará. ¿Le gustará? ¿Qué significa eso? Por cierto, ¿quién es el oponente? Era la parte más importante. Porque solo ella sabía contra quién se enfrentarían. Pero ella no respondió de inmediato. Lo sabrá cuando lo vea en persona, ¿verdad? 10 minutos después. Lee Si-yuk y los miembros del equipo bajaron al laboratorio de la planta baja al enterarse de que el equipo contrario había terminado de compartir el proyecto. Sobre la mesa, se exhibía un artefacto terminado junto con un portátil con el informe de investigación organizado. Ese debía ser el producto final. Sin embargo, no se indicaba de qué país era el equipo contrario. Lee Si-yuk, con el ceño fruncido, se acercó un poco más a la mesa. Hermano, esto. Pero la mirada de Lee Si-yuk se oscureció de repente. Algo extraño se percibía. ¿Qué es? Lo que se compartió con el equipo contrario era un artefacto de curación en forma de láser portátil.
Diseñado para las lesiones de los cazadores, es un artefacto que, al infundirle maná, emite pulsos de energía para ayudar a curar la zona herida. Pero ahora era diferente. ¿El flujo de maná está completamente distorsionado? El diseño estaba tan intrincadamente retorcido que incluso Son Yun Kai-Gu pudo notarlo de inmediato. El circuito de maná, que originalmente debería haberse extendido en línea recta, estaba completamente retorcido en varias ramas. Son unos locos. Una voz así salió de atrás. Cuando Lee Si-yuk, que mantenía un rostro inexpresivo, giró la cabeza, allí estaba Park Sang-min de Kronos Industry, que no había dicho ni una palabra hasta ahora, con una sonrisa amarga. Lo hicieron a propósito. Supongo que quieren que fracasemos y nos jodamos. No sé quiénes son, pero tienen agallas. ¿Cómo pudieron hacer eso? Son Yun Kai-Gu apretó los puños con rabia, pero Lee Si-yuk, en el fondo, estuvo de acuerdo con las palabras de Park Sang-min. Porque era algo dentro del rango de lo esperado. De hecho, lo había esperado hasta cierto punto desde que se anunció el método de progreso de la sesión. Pensó que algo así podría suceder si las cosas salían mal. En pocas palabras, no había reglas precisas en esta sesión. Existía un marco general sobre cómo se llevaría a cabo, pero no había restricciones sobre lo que no se podía hacer. No, cualquiera puede ver que lo dañaron a propósito, no se puede hacer nada al respecto. Nosotros tampoco tenemos forma de hacerlo. ¿Qué tontería es esa? De verdad, me estoy volviendo loco. La reacción del personal de organización a la protesta de Son Yun Kai-Gu fue la prueba. Lee Si-yuk volvió a examinar el artefacto. No fue mal diseñado desde el principio. Por mucho que se trajera un proyecto de investigación nuevo, es difícil desviarse tanto del método de diseño existente. Incluso considerando toda su experiencia en Orbis, era un diseño completamente incomprensible. Es descarado. Ni siquiera se ve un esfuerzo por ocultarlo. La burla y el ridículo estaban completamente contenidos, como si lo exhibieran abiertamente. Hermano, ¿quién pudo haber hecho esto? ¿Quién? La respuesta era obvia. Un país que siempre había expresado su descontento con la gestión de la asociación y que había tenido un enfrentamiento con Lee Si-yuk. Debe ser China. La comisura de los labios de Lee Si-yuk se torció. Lei Wen, ¿verdad? Así es. Ryu Seun asintió con la cabeza, apoyada en la pared, como si estuviera divertida. Como si no la entendiera. Son Yun Kai-Gu levantó la voz. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tú, no, el jefe ya lo sabía porque estaba compartiendo el proyecto. Que el equipo contrario era Lei Wen, si nos lo hubieras dicho antes, habríamos podido hacer algo al respecto. Entonces Ryu Seun soltó una risita. Son Yun Kai-Gu. Hablas como si yo hubiera tenido que hacer lo mismo que ellos. ¿Qué dijiste? ¿Dices que harías algo que podrías hacer? Eso, nosotros también como ellos. Basta, hasta ahí. Lee Si-yuk, que estaba observando, intervino. No es que no entendiera la ira de Son Yun Kai-Gu, pero hay un límite que debe respetarse. Al menos, no quería convertirse en la misma persona. Es cierto que ellos hicieron cosas sucias. Son mezquinos. Despreciables, pero ¿qué importa eso? Lee Si-yuk cerró su laptop. Cada uno tiene su propia manera. Ellos simplemente usaron un método mezquino, y nosotros podemos pagarles de otra manera, ¿no es así? Son Yun Kai-Gu asintió con la cabeza, vacilante. Lee Si-yuk sonrió satisfecho y miró a todos. Hagámoslo bien, nosotros. No hubo respuesta. De todos modos, qué mala suerte con el equipo. Mientras tanto, en el laboratorio del equipo chino. Lei Wen, quien naturalmente se había convertido en el líder del equipo, sonrió satisfecho. Probablemente ya lo habrán comprobado a estas alturas. Un físico como el de un oso, una impresión ruda. Con una apariencia que parecía más adecuada para asuntos ilegales que para un ingeniero, los miembros del equipo no podían hablar fácilmente. Solo otro miembro del equipo que había trabajado con Lei Wen durante mucho tiempo respondió con dificultad. Sí. Seguramente se habrán sorprendido. Todos deben estar sin saber qué hacer. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ya que el oponente que encontraron era ese tipo que no sabía su lugar y se burlaba, ¿cómo no se podría decir que esto era buena suerte? Esta vez, podría enseñarle a conocer su lugar. Lei Wen, recordando la humillación que había sufrido antes por su descuido, rechinó los dientes.
Alguien podría decir que es mezquino, pero para Lei Wen no importaba. Nadie podría contradecir las palabras de él, quien operaba el complejo industrial mágico más grande del mundo, porque nunca podría haber alguien así. Incluso si los hubiera, serían investigadores de alto nivel de otros países, y a ellos no les importaría mucho este asunto. Ese maldito bastardo era el único que era extraño. Así. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se había metido en una disputa tan insignificante? Por eso, se había sentido aún más avergonzado. Lei Wen chasqueó la lengua y le preguntó al miembro del equipo que se inclinaba repetidamente a su lado. ¿Lo que te ordené, lo manejaste correctamente? Sí. Lo escondí en el artefacto. Probablemente nadie se dará cuenta hasta el final de esta sesión. Bien. Espero con ansias dentro de 3 días. Si todo salía según lo planeado, el error fatal incrustado en el artefacto arruinaría por completo la sesión de ese tipo. Jajajaja. Esperando la desesperación del mocoso de la pequeña nación que pronto encontraría, Lei Wen soltó una carcajada que resonó por todo el laboratorio. Capítulo 58, si fuera esa persona. Hermano. ¿De verdad podemos seguir así? ¿Por qué? Los otros equipos ya empezaron a trabajar, y me pregunto si está bien que estemos tan tranquilos leyendo libros. Cuanta más prisa tengas, más despacio debes ir, ¿no? No, por mucho que sea así. Mientras murmuraba, Lee Si-yuk sonrió al ver a Son Yun Kyu siguiéndolo diligentemente. Claro, es comprensible que esté ansioso. Como él dijo, la mayoría de los otros equipos habían comenzado a analizar el proyecto inmediatamente después de recibirlo, pero el equipo de Lee Si-yuk, en lugar de analizar, había estado recorriendo la biblioteca para recolectar materiales. Incluso dividiéndose en 2 grupos. La intención era minimizar el desperdicio de movimiento al colocar a Son Yun Kyu y Ryu Seun, estudiantes de Eterion, en grupos diferentes, pero Son Yun Kyu parecía no entenderlo del todo. Hermano, no habrá renunciado a esta sesión, ¿verdad? ¿Renunciar a qué? Por cierto, ¿dónde está el edificio de materiales médicos? A la derecha de aquí. No, 3 días no es poco tiempo, y parece que se ha rendido a medias. Incluso si hubiéramos empezado a analizar mucho antes, sería apretado, y si seguimos así, no cumpliremos el plazo, ¿sabe? ¿Y qué si no lo cumplimos? Incluso ahora, antes de que sea demasiado tarde. Sí. No hay ninguna penalización por fallar la sesión. Es solo una de las actividades, literalmente. Hermano, está loco. Son Yun Kyu gritó como si estuviera horrorizado. Luego, dándose cuenta tardíamente de que estaban en la biblioteca, se tapó la boca, pero las miradas ya estaban concentradas en ellos. Lee Si-yuk se rió entre dientes, apiló un libro más en el carrito y se dirigió al siguiente destino. El edificio de materiales médicos. Dijo que había un total de 17 edificios, así que aún quedaba mucho por recorrer. Esto es realmente una locura. A diferencia de la preocupación de Son Yun Kyu. En realidad, no tenía la menor intención de fracasar. Desde el principio, dado el tema de la imitación, para Lee Si-yuk esta sesión era simplemente un escenario perfecto para desatar su potencial, porque apresurarse sin necesidad. Así que, aprovechando el tiempo libre, planeaba explorar la biblioteca. La biblioteca de Eterion es muy famosa. Lo había leído en reseñas de internet. Aunque la fotografía estaba completamente prohibida y solo quedaban las reseñas de los visitantes en texto, se podía notar que su escala era extraordinaria. De repente, recordó el recuerdo de cuando, en su pequeña habitación, se imaginaba cómo sería la biblioteca de Eterion. Hermano, el libro que preguntó está aquí. Oh, gracias. La impresión no era diferente en la realidad. Era una sensación más grandiosa de lo que había imaginado. Para Lee Si-yuk, que solo había visitado bibliotecas públicas de barrio en su vida, todo era nuevo. Claro, también había visitado la de Orbis, pero como era un mundo completamente diferente, debía considerarse una excepción. Parece que ya casi terminamos. Lee Si-yuk detuvo el carrito que empujaba. Sobre él había una enorme pila de libros, casi como una torre. Pero no sé si se podrán sacar todos a la vez. Por mucho que sea participante de un seminario, sé que hay un límite de préstamo. ¿De qué hablas? Los voy a leer todos aquí. ¿Qué? Los ojos de Son Yun Kyu, que estaba ladeando la cabeza, se abrieron de par en par. Esta vez también las miradas se concentraron en ellos, pero no le importó.
No, no podía importarle. Hermano. Siéntate tú también. Si leemos juntos, terminaremos más rápido. Hiciera lo que hiciera, Lee Si-yuk sacó un libro del carrito, se sentó frente al escritorio y golpeó el asiento a su lado. Introducción a la ingeniería de regeneración biológica basada en la energía mágica. Principios de funcionamiento y diseño de artefactos de curación autocatalíticos. Informe sobre la aplicación de dispositivos de curación no convencionales en pacientes con traumatismos agudos. Innumerables libros y artículos apilados hasta el cielo. La razón por la que Lee Si-yuk priorizó la recolección de datos, incluso dividiendo al equipo en dos grupos, no se debía únicamente a su ambición personal. En primer lugar, se trataba de investigar un incidente que había ocurrido en Aetherion en el pasado. Una biblioteca con nada menos que 17 edificios. Almacenaba una vasta cantidad de materiales, por lo que era para buscar cualquier material que pudiera quedar sobre incidentes pasados. Y la segunda razón era. Me interesó. Cuando vio el artefacto del equipo de Lei Wen hace un momento. Lee Si-yuk, que observaba el artefacto en silencio con sus ojos que penetran la esencia, pudo descubrirlo. Un virus escondido en lo más profundo del artefacto. Al principio, pensó que estaba muy hábilmente escondido. Pero cuanto más lo miraba, por alguna razón, le pareció que podría usarlo a la inversa. Lei Wen probablemente cree que lo ha estropeado. Pero para Lee Si-yuk, era una nueva oportunidad en sí misma. Una oportunidad para crear un nuevo artefacto que no existía antes. Por eso, su intención era buscar libros relacionados en la biblioteca para verificar una vez más si su idea era correcta. Crujido. Al estirarse y levantarse, sus huesos crujieron por todo el cuerpo. Mientras pasaba por la ventana para ir al baño, ya era de noche. Por eso Yunka YU se fue primero. Ese chico, se escabulló diciendo que se iría primero, y me pregunté por qué se iba tan rápido, pero en realidad no se fue rápido, sino que estaba tan absorto en los libros que no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Al regresar del baño, Lee Si-yuk se sentó de nuevo inmediatamente. No tenía intención de perder el tiempo. Así, inmerso de nuevo entre frases y párrafos, concentrado durante un buen rato, sintió una mirada a su alrededor. Era una mirada muy descarada. Como si quisiera que se diera cuenta de que estaba allí. Jeje, por fin me miras. Nos conocimos una vez, ¿verdad? Me llamo Jun Seo-jin. Lee Si-yuk parpadeó. Oh, ¿por qué te sorprendes tanto? Me hace sentir incómoda. Soy Choi-yuk. Después de la colaboración, pasé por aquí para despejarme un poco y, casualmente, te vi, Yuk. Me alegré de verte y vine. Ya veo. Sí. Por cierto, algo que me ha estado intrigando desde hace un rato. Jun Seo-jin señaló la pila de libros sobre el escritorio. ¿Esto, no me digas que lo trajiste para leerlo? Ya he leído la mitad, pero... La mitad, acabas de decir la mitad, ¿verdad? Lee Si-yuk asintió. Ella sacó un libro y preguntó de repente. ¿Cuál es la razón por la que la velocidad de recuperación varía entre las personas, incluso usando el mismo artefacto de curación? La señal de curación no es una simple orden de regeneración, sino que afecta el ritmo biológico del usuario. ¿No? ¿Qué? ¿Por qué de repente me preguntas eso? Wow, parece que de verdad lo leíste todo. La respuesta le salió por reflejo. Jun Seo-jin, admirada, cerró el libro con un golpe y murmuró. ¿Sabes una cosa? Su rostro se acercó de repente. Conozco a una persona muy extraña. Extraña pero peculiar, peculiar pero única. ¿Cómo debería describirlo? De todos modos, hay una persona bastante curiosa. Más que una persona, parece un monstruo. Y creo que tú, Yuk, te pareces mucho a esa persona, ¿sabes? Lee Si-yuk se tocó la mejilla sin darse cuenta. No me refiero a la cara, sino que el ambiente es similar. Hay una sensación extraña que no sé por qué. Como el hecho de que no te diste cuenta de que me acerqué tanto porque estabas leyendo. El rostro de Jun Seo-jin, que había acortado la distancia, ya estaba cerca de la parte superior del uniforme de laboratorio de Lee Si-yuk. De repente, algo se movió en el bolsillo delantero del uniforme. ¿Qué fue eso? Es mi teléfono. Vibró. Bueno, me extendí mucho. Pero es realmente curioso. ¿Cómo es que emana una atmósfera tan similar? ¿No será que se ha equivocado? No lo sé. Esa persona también tiene un historial. ¿No será que usted es esa persona, verdad? Claro que no.
Jung Seo-jin sonrió. Disculpe la intromisión. Molestando a una persona ocupada. De todos modos, nos veremos a menudo en el futuro, así que espero que nos llevemos bien. Ella se levantó de su asiento y le metió una bebida energética en el bolsillo. Entonces me voy. Adiós. Después de asegurarse de que ella se alejaba, Lee Si-yuk calmó su corazón que latía con fuerza. Jung Seo-jin estaba a punto de salir completamente de la sala de lectura. Cuando Lee Si-yuk estaba a punto de volver a abrir el libro. Ella se giró bruscamente y lo miró. Se escuchó una voz. Por cierto, señor Yuk, ¿no le da curiosidad saber quién es esa persona? No me da mucha curiosidad. Estaba a punto de responder así. ¿No le da mucha curiosidad? Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Pensé que esa persona respondería así. Después de que Jung Seo-jin se fue. En la sala de lectura oscurecida donde solo quedaban las luces mínimas, Lee Si-yuk, que había cerrado el libro que estaba leyendo, murmuró. ¿Qué será? Hacía mucho tiempo que incluso las pocas personas que quedaban se habían ido. Mientras organizaba intensamente los conocimientos recién adquiridos en su mente, en la silenciosa sala de lectura, el monólogo de Lee Si-yuk resonó en silencio. ¿Lo habrá averiguado? Pero, de hecho, era ambiguo llamarlo monólogo. Porque en este lugar, además de Lee Si-yuk, había otra criatura. ¿Tú qué piensas? Man. Eres un artefacto de origen. ¿No deberías poder entender todo eso con una especie de intuición? Man. Kamang solo inclinó la cabeza como si no entendiera lo que se decía. Luego, incapaz de soportar su propio peso, se caía una y otra vez hacia el lado opuesto. ¡Qué despistado eres! Es útil, pero despistado. ¿O no? Si recuerdo cómo tembló tan pronto como pensé en diseccionarlo cuando lo conocí por primera vez, en cierto modo. Parece ser bastante perspicaz. No lo sé. De hecho, incluso cuando me enfrenté a Jung Seo-jin hace un momento, se retorció de repente en mi bolsillo delantero, y no sé cuánto. Me asusté por dentro. ¿Por qué hiciste eso, de repente? Man. Cuando le pregunté regañándolo, el pequeño se encogió de repente. Las únicas personas que conocen la existencia de Kamang son Jung Seo-jin y la emperatriz de la nieve y la llama. Por eso, especialmente delante de Jung Seo-jin, tenía que tener cuidado. Lee Si-yuk soltó a Kamang por un momento y organizó metódicamente los libros apilados al azar. Ahora ya había comprendido el contenido. Aunque no encontró ningún registro sobre el incidente pasado, la forma de usar el plan de Lei Wen en su contra estaba perfectamente concebida. A partir de mañana, podría empezar a trabajar con los miembros del equipo. Man. Con esa intención, la organización del lugar estaba terminando, cuando de repente Kamang empezó a saltar. ¿Qué pasa? Algo andaba mal. Había sido tan bueno quedándose tranquilamente en mi bolsillo que lo solté por un momento, pero fue una reacción inesperada. Oh. Oye, ¿a dónde vas? Kamang, que había estado dando vueltas indeciso en el mismo lugar, de repente salió corriendo a toda velocidad hacia algún lugar. Un movimiento rápido que nunca antes había visto. A diferencia de su trasero regordete y tembloroso, su movimiento era extremadamente rápido. Lee Si-yuk rápidamente verificó la ubicación de las cámaras de vigilancia circundantes. 3 a la derecha, 6 a la izquierda. Tan pronto como terminó de verificar, siguió a Kamang. Kamang es una criatura atraída por la magia. La magia de su dueño es lo primero, pero también reacciona bien si es una magia especial. Seguramente había sentido algún tipo de magia. Todo. Corrió y corrió entre las oscuras estanterías. Mientras avanzaba doblando esquinas de vez en cuando, de repente pudo llegar a un punto ciego sin cámaras de vigilancia. Un callejón sin salida, una estantería llena de libros. Mientras abrazaba a Kamang y dejaba fluir la magia, la estantería se separó con una ligera vibración. En el pasaje secreto que se reveló, había un letrero. Laboratorio Especial 2. Capítulo 59, Escape de inmediato. Segundo Laboratorio de Experimentos Especiales. Hace unos días, Isaac le había dicho que este era uno de los 2 lugares que parecían estar relacionados con el incidente del pasado. Dijo que vio gente entrando y saliendo a escondidas al amanecer. Incluso ahora, la magia que se sentía cerca parecía indicar que este era el lugar del que Isaac había hablado. Paso.
Lee Si-yuk dio un paso adelante, manteniendo la guardia alta. El interior era como una cueva. En lugar de estar hecho con precisión, era una estructura tosca con solo unas pocas lámparas dispersas, lo que contrastaba fuertemente con la sofisticada Academia de Ingeniería Mágica Ethereum. Parece un pasaje secreto. Si es así, ¿quién lo hizo? Las personas que se le ocurren de inmediato son Pyo Jae-wan o Jun Seo-jin, los supervivientes del incidente pasado. Pero, ¿cómo pudieron los estudiantes atravesar la estricta seguridad de Ethereum y crear un pasaje de este tamaño? Mientras continuaba pensando mientras cruzaba el oscuro pasaje, de repente sintió que el aire cambiaba. Era magia con un flujo estable. Pero de repente, esa magia comenzó a distorsionarse extrañamente en algún momento. ¿Qué es esto? Parecía que casi había salido del pasaje. Lee Si-yuk caminó con cautela y pronto llegó a un espacio que parecía un laboratorio, donde pudo descubrir la razón. Boong. Eun. Grieta. De la grieta en el aire del laboratorio, una gran cantidad de magia negra se derramaba. La magia se ondulaba como humo negro, visible a simple vista. Lee Si-yuk recordó inmediatamente la frase que había visto en los registros del incidente. Durante el tiempo de actividad del club escolar, el Club Ether Society estaba realizando su propia investigación cuando ocurrió una grieta mágica a gran escala. Así que esta debe ser la grieta mágica. Entonces, este laboratorio debe haber sido el lugar donde ocurrió el incidente. Pensó que estaba bien escondido. Aparte del pasaje por el que había salido, todas las aberturas, incluidas las ventanas, estaban completamente selladas. Sin embargo, el hecho de que hubiera una puerta indicaba que la gente entraba y salía, como había dicho Isaac. No se sentía la presencia de nadie en ese momento. Lee Si-yuk volvió a mirar la grieta y pronto descubrió algo extraño. No, sería más apropiado llamarlo una sensación de incomodidad. Lee Si-yuk inclinó la cabeza y con cautela puso su mano en el humo negro que salía de la grieta. Zing. En ese momento, sintió un dolor insoportable en la cabeza. Un dolor que se extendía desde el lóbulo frontal hasta todo el cerebro. La nueva sustancia, éter, intenta infiltrarse en tu mente. Mente clara como el agua está protegiendo tu mente. Defensa exitosa. Por un momento, afortunadamente, los mensajes aparecieron uno tras otro y el dolor disminuyó gradualmente. Uf. Respiró con dificultad y miró los mensajes. Por si acaso, había hecho rodar una piedra mágica en su bolsillo y había activado imitación antes de tocarla, y resultó que su suposición era correcta. Es el humo negro que vi en Orbis. Cuando cruzó al mundo de la imitación con la emperatriz de la nieve y la llama, su reino estaba en peligro debido al humo negro que aparecía constantemente. Un humo que corroía la mente y convertía a las personas en monstruos. De hecho, por eso Orbis había sido destruido en el pasado. Saa. Sin embargo, la magia frente a Lee Si-yuk tenía la misma propiedad. ¿No intentó infiltrarse en su mente y robarle el yo tan pronto como lo tocó? Esa era la verdadera naturaleza de la incomodidad. La primera pregunta que le vino a la mente fue por qué estaba aquí, pero no pudo saberlo. Después de todo, Lee Si-yuk no había invocado esta magia. Lo único que podía entender en ese momento era que estaba relacionado con el incidente pasado, y que para obtener algo, tenía que descubrir la verdad. Éter. Ignorando a Kamand, que se retorcía en su bolsillo delantero, Lee Si-yuk se acercó a la grieta. El ojo que penetra la esencia se activa. Al entrar en la grieta, la defensa mental de mente clara como el agua podría no funcionar correctamente. Se espera un peligro grave. Cuando intentó entrar, los mensajes bloquearon su camino. Sin embargo, Lee Si-yuk apagó todas las ventanas sin inmutarse. El ojo que penetra la esencia es solo una habilidad que calcula las situaciones visibles y no puede calcular las áreas invisibles. Es decir, no puede identificar variables. Lee Si-yuk tenía una solución en mente, así que dio un paso más. ¡Guac! La magia que estalló como una explosión envolvió su cuerpo en un instante. La sensación de que todo su cuerpo se volteaba duró solo un momento, luego su sentido del equilibrio regresó y su visión se recuperó. Lee Si-yuk lentamente puso un pie en el suelo e intentó mirar a su alrededor, pero pronto se sorprendió. ¿Estoy flotando en el aire? Porque su cuerpo estaba flotando en el aire. Literalmente. El entorno era un espacio de completa nada, sin ningún lugar donde pisar. Era como flotar sin gravedad en el espacio, y Lee Si-yuk estaba en ese estado. Esto es inesperado.
Pensó en un mundo diferente como Orbis, ya que la grieta también sería un tipo de puerta dimensional. Era un espacio más allá de su imaginación. Fue el momento en que Lee Si-yuk, flotando en un espacio completamente negro, similar al universo, exclamó con admiración. ¡Cuap! De repente, su garganta se apretó. Su respiración se aceleró y su cabeza zumbó como si alguien le estuviera apretando el cuello. Ha venido. Como había advertido la habilidad, la energía negra, es decir, el éter, intentaba infiltrarse en su mente de nuevo. Todo lo que había salido de la grieta era una broma, y el éter llenaba todo el vasto espacio. Todo ese éter se abalanzó sobre Lee Si-yuk. Kueok. Su visión se volvió borrosa. Intentó aferrarse a su mente, pero no podía pensar con claridad. Por favor, por favor. Repitiendo eso, Lee Si-yuk levantó desesperadamente la mano y golpeó el bolsillo delantero de su bata de laboratorio. Kamang, rápido. Man. Con un pequeño maullido, Kamang saltó. Luego miró a su alrededor y abrió la boca de par en par. En su mente que se desvanecía, la imagen de Kamang lamiéndose la lengua se reprodujo lentamente. ¡Bang! Luego se escuchó un sonido. El éter que atacaba a Lee Si-yuk comenzó a ser absorbido por la boca de Kamang. Una succión tremenda, como si se hubiera encendido una aspiradora. En un instante, toda la magia de los alrededores desapareció en la boca de Kamang. Fue en un abrir y cerrar de ojos. Eo. Lee Si-yuk exhaló con dificultad. Mientras tanto, al revisar su cuerpo, la magia que había estado invadiendo su mente había desaparecido por completo. Casi muere. Recordó que Kamang había reaccionado repentinamente a la magia y había corrido hacia el pasaje secreto, y esa fue la razón por la que lo intentó. Se preguntó si la magia a la que había reaccionado en ese momento era este éter. Una especie de apuesta. Pero, aunque no sabía por qué había reaccionado al éter, parecía que su suposición era correcta. Man. Lo dijo al ver a Kamang con la barriga hinchada y desmayado. La existencia de Kamang era la variable que el ojo que penetra la esencia no había podido calcular. Una vez recuperada la estabilidad, Lee Si-yuk comenzó a analizar el espacio de nuevo. Flotando con cautela en el espacio caótico, leyó la magia. Pero no hay mucho, después de todo. Extrañamente, no había nada. Estaba tan tranquilo y silencioso como si fuera un espacio de nada. Aparte del éter, no encontró nada más. Naturalmente, surgió una pregunta. Entonces no habría razón para gestionarlo tan a fondo. El segundo laboratorio de experimentos especiales es una zona de acceso restringido. Se trata como un edificio cerrado y el acceso de personas está estrictamente controlado. Pero si solo existiera éter, no habría razón para cerrar un edificio en buen estado y esconderlo. Aunque hubo un incidente en el pasado, ya lo habían encubierto una vez, así que no habría habido problema en falsificarlo y seguir investigando. Fue entonces. Escape de inmediato. Al mismo tiempo que la advertencia del mensaje, una voz extraña se clavó directamente en su mente, atravesando su espíritu. ¡Ay, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Era una voz crepitante, como si tuviera ruido. Al fruncir el ceño y concentrarse, se dio cuenta de que venía de cerca. Lee Si-yuk se dirigió directamente hacia allí y encontró un lugar donde se había acumulado una cantidad de éter tan inmensa que no se podía comparar con nada de lo que había visto hasta ahora. En ese momento, las voces seguían resonando en su cabeza. Ayuda, ayúdame. Por favor. Eran las voces de 4 personas. Al principio, pensó que era una sola voz con mucho ruido, pero al escuchar con atención, se dio cuenta de que eran voces divididas que se escuchaban simultáneamente. Al darse cuenta de eso, recordó un registro de un incidente pasado. ¿Será que los 4 muertos que no regresaron en ese entonces? ¿Entonces han estado atrapados aquí desde ese momento? Un escalofrío le recorrió la espalda. En este espacio vasto como el océano, pasar años con la mente corroída. Aunque ya había visto un caso como el de Eleken Orbis, este tipo de terror era algo a lo que no podía acostumbrarse. Eones de tiempo y sufrimiento interminable. Aunque no podía saberlo con exactitud, lo sentía en las voces agrietadas. Lee Si-yuk tragó saliva y se acercó lentamente a la fuente. Atravesó lentamente el espacio oscuro como la pez. El mensaje le decía que escapara de inmediato, pero Lee Si-yuk sentía que esta era la única forma de acercarse. Si no descubría algo aquí, tendría que dar un rodeo mucho más complicado. Quiero vivir. Por favor, no más.
El clamor de un dolor que se clavaba horriblemente. Mientras se acercaba, intentó entablar algunas conversaciones, pero al ver que no había otras respuestas, parecía que no podían decir nada más que eso. O tal vez ya habían perdido su yo. No puedo preguntarles directamente. Aún así, una cosa que podía saber era que estaban atados aquí por alguien. Alguien había atado sus cuerpos con un artefacto mágico. Para que nunca pudieran escapar de este lugar. Escape de inmediato. Escape de inmediato. Escape de inmediato. Escape de inmediato. Lee Si-yuk vio el mensaje parpadeando frente a sus ojos. Era la primera vez que recibía una advertencia tan directa. Sin embargo, esperó en silencio por un momento, y luego, como si hubiera leído sus pensamientos, el mensaje cambió a otra frase. Si avanza más allá de este punto, podrá investigar la nueva sustancia, éter. Nivel de peligro, extremo, alto. Si falla, podría morir o enfrentar un resultado aún peor. La densidad de éter allí adelante era increíblemente alta. Gracias a la actuación de Kamang, la zona donde se encontraba Lee Si-yuk era segura, pero ahora que Kamang estaba desmayado por haber comido demasiado, avanzar más sería extremadamente peligroso. Pero precisamente por eso, era más seguro. Para dibujar un mapa, hay que pisar el terreno directamente, y para apagar un fuego, hay que entrar en las llamas. Lo mismo ocurría con la ingeniería mágica. Si quería investigar el éter, lo más seguro era ir directamente a donde su concentración era más densa. El camino hacia un sueño. Entonces, ¿qué? Tengo que comprobarlo. Lee Si-yuk sonrió y se lanzó. Días después, finalmente se acercaba la fecha de finalización de la sesión. Todos los participantes se habían reunido en el gran auditorio del Centro de Ingeniería. Era para presentar los resultados de la imitación. Después de este evento, los resultados se exhibirían en una sala de exposiciones especialmente preparada. Mientras los otros participantes observaban las presentaciones con una mezcla de cautela y curiosidad. Me estoy volviendo loco, de verdad. Son Jun Kyu, sentado junto a sus compañeros de equipo, murmuró. Luego, al ver a otro equipo que había terminado su presentación con éxito recibir una ovación, su ceño se frunció aún más, visiblemente más perturbado. ¿Cuándo demonios va a llegar este Junim? Ya era casi el turno de su equipo. Esto se debía a que el líder del equipo, Choi-yuk, es decir, Lee Si-yuk, aún no había llegado. ¿Dónde se torció todo? El primer día de la formación del equipo no hubo problemas. ¿La orden de buscar información cuando el tiempo apremiaba? No lo entendió del todo. Pero como no había nada de malo en la idea de que cuanto más urgente, más despacio hay que ir, Son Jun Kyu siguió bien las palabras del líder del equipo. Además, había mostrado carisma frente a Lei Wen antes. Pero el segundo día, sí, el problema fue desde la mañana del segundo día. De repente, la comunicación con Lee Si-yuk se cortó por completo. Por si acaso, fue a la biblioteca pensando que aún podría estar allí, pero solo encontró pilas de libros apilados como torres, y no lo encontró por ninguna parte. El tiempo pasó rápidamente. Mañana, tarde, noche. Así, en la tarde del tercer día, es decir, cuando faltaban menos de 12 horas para la presentación. De repente, le llegaron varios mensajes de texto. Foto. Solo haz el marco básico con los materiales que te envié. Yo terminaré el resto y lo traeré. Por favor. Era una foto con los materiales necesarios y un método de fabricación simple, escrito con una letra que parecía haber sido garabateada a toda prisa. ¿Qué demonios estaba haciendo? Era realmente absurdo. Sin embargo, Son Jun Kyu, que examinó cuidadosamente los materiales en su interior, volvió a sentirse estupefacto. No, ¿para qué demonios se necesitan estas cosas? El artefacto que su equipo tenía que imitar era de tipo curativo. Pero los materiales que Lee Si-yuk había enviado no tenían ninguna relación con un artefacto curativo. Incluso el método de fabricación era tan extraño que no tenía ni idea de lo que quería hacer. Sin embargo, la explicación no era poco amigable. Unas pocas líneas de un método de fabricación garabateado a toda prisa. Simplemente al leerlo, el diseño se dibujó vívidamente en su mente. Así que lo hizo. ¿Qué más podía hacer? El tiempo era escaso, los compañeros de equipo eran pasivos, y había que hacer algo. La única cuerda a la que aferrarse era una simple foto, así que Son Jun Kyu se dedicó a la fabricación en la tarde del tercer día. Afortunadamente, Ryu Seun le ayudó un poco. Aplausos.
Cuando los aplausos resonaron una vez más, Son Yun Kyu se secó la cara repetidamente. Su corazón estaba apesadumbrado. Al final, lo que había hecho la noche anterior era solo un marco básico. Esto significaba que incluso si el líder del equipo llegaba tarde y comenzaba a trabajar, el tiempo sería terriblemente insuficiente. Además, el equipo contrario, Lei Wen, había arruinado por completo el diseño. A lo sumo, traerían a toda prisa un resultado que no estaba ni a la mitad. O, avergonzados, se esconderían por completo. De cualquier manera, será una vergüenza total. Y no solo para el líder del equipo. Son Yun Kyu, Ryu Seun y Park Sang-min, miembros del equipo. Además, la posición de Corea del Sur en el campo de la ingeniería mágica caería en picada. Esto no era un juego de niños, sino un evento donde se reunían los investigadores de élite de todo el mundo. ¿Qué pensarían de Corea si vieran eso? Especialmente porque era el país anfitrión. A pesar de la situación, lo más ridículo era que Ryu Seun y Park Sang-min tenían expresiones despreocupadas. ¿Qué demonios eran ellos? Al final, Son Yun Kyu suspiró profundamente y observó la presentación de otro equipo. Tan pronto como este equipo terminara, sería el turno de su equipo. Quería cambiar un poco. De repente, recordó lo que su hermana solía decir como un loro. Dijo que hay que disfrutar el proceso más que el resultado. Probablemente su hermana lo había escuchado directamente del famoso despertado de clase X durante la evaluación de nivel de despertar. Hasta entonces, lo había considerado una tontería, pero después de conocerlo en persona en la Gatechexpo, su corazón se encendió con el mismo deseo de mejora que su hermana. Así que, desde entonces, había hecho muchos esfuerzos para ser diferente de lo habitual, pero ¿de qué servía todo eso ahora? Disfrutar el proceso, qué tontería. Todo se había arruinado. Son Yun Kyu miró al presentador con una expresión amarga. El turno del equipo que estaba presentando había terminado y se acercaba el suyo. El siguiente turno es para el equipo de Corea. El presentador terminó una breve presentación del equipo. Luego, revisó brevemente la tarjeta de referencia y exclamó, Parece que este equipo aún no ha presentado el artefacto, quizás no lo han terminado. Los otros participantes comenzaron a murmurar. ¿Todavía no? ¿Significa que no pudieron hacerlo a pesar de tener 3 días? Era comprensible que se sorprendieran. No era que se hubiera encontrado un defecto después de la finalización, sino que ni siquiera habían podido presentarlo. Aunque Son Yun Kyu solía ser animado, en esta situación no podía abrir la boca fácilmente. Mientras dudaba en responder por un momento, el presentador sonrió amablemente y dijo: Parece que aún no está terminado. Si lo desean, podemos posponer su turno de presentación hasta el final. Significaba que debían terminarlo y presentarlo, aunque fuera tarde. En ese momento, las miradas de Son Yun Kyu y Ryu Seun se encontraron. Ella le envió una mirada como si le dijera que decidiera lo que quisiera. Son Yun Kyu abrió la boca con voz intimidada. No, no lo pospondré. No hay otra opción. El líder del equipo no ha venido hasta ahora, y si lo pospone sin motivo, tendrá que posponerlo de nuevo más tarde. Sería mucho mejor rendirse. Cerró los ojos con fuerza y continuó. Simplemente excluyan a nuestro equipo de esta sesión. Van. Fue entonces. De repente, la puerta de la entrada se abrió bruscamente como si fuera a romperse. ¿Qué es? Son Yun Kyu detuvo lo que estaba diciendo y giró la cabeza bruscamente. Todas las miradas en el auditorio se centraron en la puerta. Nadie había salido desde que comenzó la presentación. La gente tenía una expresión de interrogación en sus ojos. La persona que apareció en medio de esa tensión era un hombre vestido con un uniforme de laboratorio. El hombre, con una postura erguida y una mirada indiferente. Sintió las miradas de la gente, se detuvo un momento y luego sonrió y comenzó a caminar hacia el escenario. Tac, tac, tac. Solo el sonido de los tacones de los zapatos resonaba en el silencioso auditorio. Poco después, subió al escenario. El presentador se hizo a un lado y le entregó el micrófono, y el hombre se paró frente al podio y levantó la mano para mostrar algo a la gente. Una delgada tira de aleación metálica con un filamento luminoso rojo. Era un artefacto. Los ojos de Son Yun Kyu se abrieron de par en par. Capítulo 60. Utilización. Lei Wen levantó las comisuras de sus labios con una sonrisa amarga mientras miraba al hombre parado frente al podio. ¿Se llamaba Choi Yuk?
Ese maldito mocoso de un país pequeño que lo había humillado el primer día del seminario. No le gustó su actitud, así que destrozó por completo el plano del artefacto que se le iba a proporcionar a su equipo. Había retorcido el diseño de un artefacto de curación, que debería haber sido fácil de producir, de una manera muy compleja. Además, había un error fatal que nunca se podría encontrar. Parece que salió según lo planeado. De hecho, al ver que acababa de llegar, parecía que había funcionado como esperaba. La mirada de Lei Wen se dirigió a la nuca del hombre. Gotas de sudor perladas, como si hubiera corrido a toda prisa. Incluso subió al escenario con su bata de laboratorio, lo que indicaba que no había tenido tiempo de cambiarse. ¡Qué buena vista! Por supuesto, se desvió un poco de sus expectativas. Originalmente, pensó que no vendría en absoluto. Había predicho que se daría cuenta de su propia situación, caería en la desesperación y se escondería por miedo a las miradas de los demás. Pero no está mal. No, es incluso mejor. Ahora que se ha mostrado, será aún más humillado. Por supuesto, los demás también se darán cuenta de que es su truco. Pero en esa situación, lo que más llamará la atención no serán los errores de Lei Wen, sino la falta de capacidad del investigador que no pudo superar un simple truco. Todos tienen un gran orgullo. Originalmente, la gente tiende a centrarse más en el resultado que en la historia de los demás. Creen que si estuvieran en esa situación, podrían superarla. Además, esta primera sesión. A partir del segundo día, se añadió una nueva regla. Cuando todas las presentaciones terminen, los participantes votarán, y las recompensas se entregarán según los resultados, ¿verdad? En pocas palabras, significa que se clasificarán y se darán premios. Al principio hubo mucha oposición porque era una regla añadida de repente y todos eran personas influyentes, pero después de un tiempo, todos se dieron cuenta de que no era tan malo. Es una recompensa proporcionada directamente por la Asociación de Despertados. La asociación coreana no es tan poderosa en comparación con las de otros países, pero sigue siendo una asociación, ¿no? Era probable que dieran algo que ni siquiera los participantes reunidos aquí podrían conseguir fácilmente. Y eso es mío. Las presentaciones de los demás eran insignificantes, así que sin duda sería suya. Entonces ya ha recibido 2 regalos. La desesperación de ese mocoso y la recompensa de esta sesión. Ja ja ja, aunque soy un país pequeño, tengo mucho que ganar. Lei Wen apretó los labios para contener la risa y observó a Lee Si-yuk, quien finalmente comenzó su presentación. Primero, lamento el retraso. Me retrasé un poco debido a asuntos personales. Lee Si-yuk comenzó con esas palabras. Como me retrasé, solo les daré la información más necesaria. A continuación, siguió una breve explicación del artefacto. Era similar a las otras presentaciones. ¿Qué tipo de artefacto se les asignó? ¿Quién era el equipo contrario? Etc. Era una especie de apertura antes de la presentación principal. ¿Qué? Mientras escuchaba en silencio, las cejas de Lei Wen se fruncieron. La presentación fue más limpia de lo que esperaba. A pesar de la situación desesperada, no había temblor en su voz. Una explicación clara del contenido. Control de la respiración en los puntos importantes. Aunque era un contenido muy básico, era bastante inmersivo. Miró alrededor del auditorio y vio a esas grandes figuras conteniendo la respiración, mirando solo el podio. Lei Wen sintió que su estado de ánimo se volvía incómodo debido a la habilidad inesperada. Rápidamente resopló y se sacudió ese pensamiento. Sí, una presentación es solo una presentación. Después de la introducción básica, Lee Si-yuk pasó al siguiente paso. Esta vez, apareció la pantalla de datos que había preparado. Cuando presionó el control remoto, apareció un plano en la enorme pantalla. Este es el plano que nos compartió el equipo contrario. Es el artefacto de curación que nuestro equipo se encargó de esta sesión. Las miradas de la gente se movieron de Lee Si-yuk al plano. Pero no reaccionaron de inmediato y ladeaban la cabeza. Sé lo que están pensando, es complicado, ¿verdad? No lo entenderán de un vistazo. Yo tampoco lo entendí. Mis compañeros de equipo tampoco. Es natural. Lee Si-yuk sonrió. Porque lo destrozaron para eso. En ese momento, un suspiro de asombro estalló por todo el auditorio. La idea que habían sospechado se había confirmado. Ese plano no era un artefacto de alta dificultad diseñado con tecnología avanzada. Era simplemente el producto de un truco malicioso y retorcido. Las comisuras de los labios de Lei Wen se torcieron.
Miradas punzantes llovían desde todas direcciones. Dado que ese tipo había salido a presentar, esperaba este tipo de miradas de reproche, pero no esperaba que lo mencionara tan abiertamente. Sí. Pero está bien. Al final, solo él será recordado como un fracasado. Entonces, ¿todos lo han revisado? Lee Si-yuk esperó un momento para que la gente revisara el plano. Cuando todos habían visto el diseño destrozado, presionó el control remoto una vez más. La pantalla que apareció esta vez era muy diferente a la anterior. El plano, que hasta hace un momento era incomprensible, había sido reestructurado en una forma mucho más fácil de entender. Esto es mi propio análisis del plano anterior. Chasqueó los dedos. El método es simple. Desmontar y reubicar los circuitos de maná entrelazados como hilos. Reubicar los otros dispositivos según corresponda. Así, desmantelé las 42,813 estructuras. ¿Todo eso? Se escuchó un murmullo en algún lugar. Aunque no esperaba una respuesta, Lee Si-yuk asintió. Sí, ¿no hay un dicho que dice que cuanto más complejo, más hay que dar la vuelta? Es un método similar. Ya sea imitación o nueva creación, el desmantelamiento del diseño debe ser la base para encontrar un método eficiente. Vaya. ¿Por qué se sorprenden tanto? Lei Wen se burló al ver a los otros participantes exclamar con admiración. Era obvio. Aunque dijo que lo había analizado a su manera, era algo que no se podía saber hasta que se verificara correctamente. Quizás solo estaba mostrando datos que parecían plausibles. Esa probabilidad era mucho mayor. Por cierto, había 42,813 circuitos de maná. De hecho, lo había destrozado de una manera tan compleja que ni siquiera él mismo podía manejarlo, así que no lo recordaba bien. Pero pronto podría saber si eso era correcto o no. Miró la pantalla con la intención de burlarse de él con todas sus fuerzas. Y un momento después, la expresión de su rostro desapareció. ¿Qué? ¿Lo vi mal? Se frotó los ojos y volvió a comprobar. Pero la pantalla era la misma. No había error. Lo logró. ¿Podría haber un área de éxito en primer lugar? Es decir, lo que hizo Lei Wen fue esto. Como un niño de 3 años que garabatea con crayones en un cuaderno. Creó un plano extraño que ni siquiera él mismo podía entender, añadiendo y añadiendo circuitos de maná a un artefacto normal. En otras palabras, se suponía que ese plano era imposible de interpretar desde el principio. No porque fuera difícil, ni porque fuera complejo. Simplemente porque era un área inexistente. ¿Pero qué es esto? En la pantalla, el plano estaba reorganizado en una forma muy simple. Como si se hiciera un espectáculo de despiece de atún en un restaurante japonés de lujo, la obra monstruosa creada por Lei Wen había sido desmantelada por completo. Un garabato de un niño de 3 años había adquirido un significado histórico. Y ese significado era tan increíblemente preciso y racional que no había lugar para la refutación. Me estoy equivocando. Pero eso no fue el final. Lee Si-yuk, que estaba explicando el plano reinterpretado, comenzó de nuevo. Y mientras analizaba el diseño, descubrí un hecho. En un rincón oculto por capas de circuitos de maná, vi un módulo de una forma que nunca antes había visto. El lugar que señaló con la mano era una parte recóndita del interior del artefacto, donde había la mayor cantidad de circuitos y que no se veía bien si no se observaba con atención. Es el módulo de amplificación de inflamación. Los ojos de Lei Wen se abrieron de par en par, como si fueran a rasgarse. ¿Lo descubrió? Sí. Módulo de amplificación de inflamación. Era un error fatal, que Lei Wen había hecho que un compañero de equipo y subordinado plantara en secreto. Es como un virus informático, por así decirlo. En lugar de curar al usuario, causa una inflamación grave. Lo había plantado pensando que nunca lo descubrirían. Si lograban replicarlo tal cual, funcionaría como una bomba de tiempo. No sé con qué intención lo diseñó el equipo contrario. Podrían haber pensado que esta era una forma mejor, o podría haber habido una intención oculta. Lee Si-yuk se encogió de hombros. Si es lo primero, sería un gran error, y si es lo segundo, al menos sería una suerte. Yo preferiría que fuera lo segundo. Si realmente pensaron que implantar este módulo era una forma mejor, ¿no significa eso que la habilidad del diseñador es solo de ese nivel? Ante esas palabras, se escucharon risas entre el público. Al mismo tiempo, miradas con un toque de risa se dirigieron hacia Lei Wen. Y las siguientes palabras de Lee Si-yuk fueron el golpe final. Pero había una cosa en la que el equipo contrario estaba muy equivocado.
El módulo de amplificación de la inflamación. Parece que lo tratan como si fuera un virus. Levantó el artefacto terminado. Esto se puede usar de una manera nueva. La explicación de Lee Si-yuk fue fácil y sencilla. El módulo de amplificación de la inflamación, que es lo opuesto a los artefactos de curación. Al mezclarlos, se puede usar como un estimulante que aumenta temporalmente el poder del cazador. Estrictamente hablando, sería un artefacto de tipo estimulante. Un estimulante es de un solo uso, pero esto se puede usar tantas veces como se quiera. Cuando un cazador se lesiona, el maná en su cuerpo fluye para ayudar a la curación. En este momento, si se sigue generando una respuesta inflamatoria a través del módulo, el maná fluirá sin cesar, induciendo una especie de descontrol de maná. La carga sobre el cuerpo se puede recuperar utilizando la función de curación original del artefacto de curación. Por supuesto, sería un artefacto que requiere una precisión tremenda, pero su estabilidad era asombrosa en comparación con los estimulantes de maná existentes. No tenía efectos secundarios y su poder se incrementaba en un nivel. Si este artefacto se populariza, el nivel de los cazadores de todo el mundo podría subir un nivel en general. Todos en el auditorio se dieron cuenta de eso. Lei Wen estaba temblando como un oso, y alguien preguntó si aún no se había realizado una prueba de campo. Sí, se hizo la prueba. Lee Si-yuk, como si hubiera anticipado eso, mostró las estadísticas de la prueba de campo. Pero la cantidad de maná revelada en esas estadísticas era ridícula. No. Para que saliera tanta cantidad de maná, al menos un cazador de clase S tendría que haber participado en la prueba. ¿Necesita más datos? Ah, no. No es eso, pero sé que los cazadores de clase S o superior no pueden entrar en la Academia de Ingeniería Mágica por seguridad, así que, cuando se hizo esta prueba. Lee Si-yuk se aclaró la garganta. De todos modos, esta es mi presentación. Gracias por escuchar. Mientras lo veía bajar, Lei Wen se tocó el rostro rígidamente tenso. Imposible. No podía creerlo, ¿ese mocoso ignorante tuvo éxito? Era difícil pensar que fuera real. Las puntas de sus dedos temblaban. Quería correr y agarrarlo por el cuello de inmediato, pero... Ahora, el siguiente turno es para el equipo del señor Lei Wen. ¿Están listos? Ahora no era el momento. Como los equipos emparejados tenían turnos consecutivos, el turno de Lei Wen llegó de inmediato. No es tarde. Si consigo el primer lugar en la votación, eso es todo. Aunque ya podría haber sido percibido como alguien que solo hace trucos baratos a los demás, todavía tenía muchas oportunidades. Lei Wen tenía la confianza de hacerlo tan bien como para revertir esa percepción. Subió al escenario, calmando su corazón que latía salvajemente por la conmoción de hace un momento. Una fuerte primera impresión es importante. Fue en el momento en que levantó el artefacto en alto, pensando eso. Miren todos. El artefacto que hemos preparado esta vez es... Crack. Crepitar. De repente, el artefacto comenzó a echar humo. Y finalmente, ¡pum! Explotó. ¿Qué demonios es esto? FSSSSSSSSS. En los ojos de Lei Wen, que estaba perplejo, apareció Lee Si-yuk con una expresión indiferente.